¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un libro que a mí personalmente, porque me lo leí y lo reseñé, me encantó. Me encantó. Un libro, una novela histórica, con muchos detalles muy interesantes y para ello tenemos aquí a su autor. La novela se llama Entre conspiraciones y cerveza, de Fernando Barragán, que hoy nos acompaña. Fernando, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bienvenido a este Chester donde entrevistamos a gente que tiene muchas cosas interesantes que contar. Y a mí que me gusta la novela histórica, Sí. me agrada mucho que puedas compartir este momento contigo y con tu libro, que me ha encantado. Me alegro mucho. Bueno, como tú eres un escritor ya que tiene bastante currículum a su espalda, currículum literario, Sí. casi siempre relacionado con la historia, ¿no? Casi todos los libros, o al menos están ambientados Sí. en un momento de la historia. ¿Y eso por qué? En principio porque me gusta mucho la historia. Eres amante de la historia desde siempre. Desde muy pequeño. Es decir, yo empecé a leer los clásicos, por ejemplo, la Ilíada Sí. y la Odisea, cuando tenía 13 años, 12, 13 años. Y lo he releído al menos 2 veces. Ahora, no, con 13 años, yo creo que no leen la... Difícil. A los 15 pues leía Eurípides, Sí. Aristófanes, en fin. Era otra época. Sí, bueno, pero también te tiene que gustar. Y te tiene que gustar, claro. Sí. Bueno, y de tu cosecha ha salido este libro que, como digo, a mí me ha entusiasmado. Me parece que tiene una trama muy curiosa, muy interesante y sobre todo unos personajes memorables. Sí. ¿Cómo surge la idea de hacer este libro? La verdad que el último libro que he escrito llamado Perverso Instintivo, que es un thriller que sucede a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, ambientado en Pavía, de esto hace unos 3 o 4 años y no había vuelto a escribir. Me decían mis amigos y tal, oye, ¿no vas a escribir otro libro y tal? No me sentía, no encontraba eso que llaman la Sí, inspiración. las musas no aparecían, ¿no? La musa, la cornamusa, pues soy marinero también. Bien, entonces estaba en eso que no me sentía predispuesto a escribir. Y un día, leyendo en un dominical del periódico, un tipo publireportaje, era de una compañía de cervezas, y lo hacían como si fuese un reportaje, pero en realidad era pago, en fin. Entonces hacían un poco la historia de la cerveza. Y ahí cuentan, en ese reportaje, mencionan un personaje que es Hildegarda de Bingen, que fue un personaje que me pareció, cuando lo investigué, apasionante. ¿Y por qué lo mencionan en ese publireportaje sobre la cerveza? Porque parece ser que Hildegarda de Bingen fue la que descubrió las propiedades del lúpulo para la mejor conservación de la cerveza y la que neutraliza un poco el gusto dulzón de la malta fermentada y le da el sabor amarguito típico de la cerveza. Entonces leí y me pareció curioso. Como me pareció curioso, entré, como todos nosotros ya en el Dr. Google, a buscar a Hildegarda de Bingen y me pareció un personaje tremendo, sorprendente para la época. Estamos hablando del siglo XII, estamos hablando del 1100. Una mujer que describe el orgasmo femenino y es una monja, una abadesa. Describe cómo se produce la fecundación, inclusive cómo se produce el orgasmo y por qué. Es una mujer que ha escrito 17 obras musicales. O sea, fue una adelantada a su época, ¿no? ¿Eh? Una adelantada a su época. Adelantada por completo. Ella dice que, claro, en su momento, que ella comunicaba directamente con el Espíritu Santo, tenía visiones. Me pareció muy interesante, entonces empecé como en broma a querer escribir una historia de la cerveza, centrándola en... ¿Y cómo te pasa? Te vas enredando. Y entonces me empezó a sentir, esta mujer tiene que haber tenido enemigos. Entonces seguro que la han querido machacar, llevar a la hoguera si era posible, por hereje. Sí. Entonces, que haya habido una conspiración para acabar con ella me parece una cosa muy posible. Muy posible, claro. Muy posible. Y en ese momento, claro, sigo investigando la historia. ¿Quién era en ese momento? ¿Dónde estaba ella? El emperador Federico I. Entro a investigar sobre Federico I, Barbarroja, y me parece otro personaje muy interesante. Fascinante, sí. También fascinante. Entonces de ahí me lleva, pues bueno, a sus encuentros con la Liga Lombarda, porque trataba de incorporar la ciudad. Y se me ocurre que también puede haber una conspiración para acabar con Federico I, porque también él a su vez quería acabar con
digamos, no con los nobles, pero sí con las enormes atribuciones que tenían. La diferencia, Quería hacer claro. un gobierno centralista, mucho más centralizado, y quitarle muchas atribuciones a los caballeros feudales, que eran casi omnipotentes en sus feudos. Entonces me pareció que en ese momento hubiesen querido conspirar para acabar con Federico también. Era es lógico, algo, sí, porque, era factible. Era factible, no era. Y entonces se me ocurre cómo pueden entre esas dos presuntas o posibles conspiraciones entrelazarlas. Y voy creando un personaje que primero lo vinculo, claro, como el tema, la idea empezó por la cerveza. Claro, tiene que ser un personaje que está en busca del lúpulo que estaba desarrollando Hildegarda. Bueno, y así fui ideando la trama, y al final quedó algo muy distinto a lo que pensaba hacer en un principio, pero que me pareció interesante. Y que te está dando alguna que otra alegría, seguro. Sí, y bueno. ¿Qué te dicen los lectores? En general, lo que veo es que ese libro, lo que ahora está de moda en política, claro, es transversal. Sí. O debería estar. No está está de moda, pero no se realiza. Está de moda en la teoría, pero en la práctica... En la práctica no. Pero bueno, digamos que he encontrado que es transversal, que le ha gustado, aunque eso acontece con casi todas mis obras, que tienen un rango muy amplio de aceptación, de distintos tipos de nivel de lectores. Además, yo creo que la novela histórica da un poco pie a eso. Sí, sí. Bueno, y eso es lo que he encontrado, y eso que te comentaba, off the record, ¿no? Off the record, como se dice, te he comentado del segundo libro que estoy escribiendo sobre este tema, que la mayoría de los lectores les ha gustado mucho los personajes. Los personajes están muy bien. Coinciden todos en que el personaje están muy bien logrados, y que te haces con él. Claro, lo ves que lo visualizas, y te atrapa. Y que los caracteres están bien. Y curiosamente, un personaje que en el libro debería hacer el rol en cierto modo, de secundario, de mala, que es Isabela, una espía, es el personaje que en general les ha gustado más a todos, y curiosamente a las mujeres les ha parecido el personaje que más les ha... Sí. Entonces se me ha ocurrido hacer otro libro que ya te lo haré. Sí. Saber. Entonces, podemos estar hablando de una saga, incluso, ¿no? Podría ser, por lo menos, la saga de uno de los personajes, sí. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a escribir el libro? Muy poco. Es Pero decir, porque ya yo eres un experto, ¿no? Quizá un poco más la documentación que escribirlo. Sí, exacto, y a eso iba. Unos 3 meses me llevó a escribirlo. ¿Por qué poco? Antes demoraba muchísimo más, pero el tema es la documentación. Yo soy muy riguroso en la documentación histórica. Casi todos los libros que he escrito están muy cuidadosos. Incluso uno de los primeros que escribí, que tuvo mucho éxito de lectores, que son los manuscritos de Masoura, que transcurre en el siglo de la toma de Granada, en el 1400, el médico que nace con el siglo y muere con la toma de Granada. Bien, entonces la documentación, el estudio de la época me llevaba muchísimo tiempo. Yo tengo una biblioteca enorme, y a mí me gusta recurrir a los cronistas de la época. Sí. Cuando hago investigación histórica me gusta mucho ir a documentos originales, escritos, por ejemplo, en el Cid Campeador he ido a documentarme en cronistas árabes sobre el Cid Campeador. Qué interesante. Sí. Para ver cómo cómo lo veían ellos. El personaje histórico es apasionante, el del Cid también. Y me documenté mucho yendo a origen, a cronistas árabes que se encuentran. Sí. ¿Y hay mucha diferencia de la visión? No mucha. Lo único que los árabes siempre, cuando hablan de él, dicen Dios lo maldiga. Bueno, pero normal. Pero no mucha. Pero bueno, entonces te decía que la etapa de documentación es la que me llevaba mucho tiempo. Porque además me gusta leerlo, y tengo una biblioteca. Compraba libros, por ejemplo, en ese primero, para hablar de los Reyes Católicos, me compré, que encontré en una feria del libro de histórico que se hace en Madrid, el libro antiguo, una biografía de los Reyes Católicos escrita por el cura de los Palacios, Hernando del Pulgar, que era contemporáneo de ellos. Claro. Entonces he leído una biografía de los Reyes Católicos escrita por alguien que vivió, que obviamente tendría su visión, pero al menos era testigo de la época. Claro.
Sin embargo, ahora, a lo que hablamos de este libro, Sí. la documentación, hijo, es tan fácil encontrarla. Te metes ahí entre la inteligencia artificial, que le preguntas si te da cualquier tipo de detalles, o Google, entonces ya la investigación me lleva muy poco tiempo. Y eso es lo que me hace que ahora pueda escribir novela histórica con mucha más rapidez. ¿La cerveza por qué? ¿Te gusta? ¿O fue casualidad del reportaje? Fue casualidad que leí el reportaje. Sí, me gusta la cerveza, pero no es que sea fanático de ella. Pero me pareció muy curioso el tema de Hildegarda, el tema del lúpulo y, bueno, como ya te lo he contado recientemente. ¿Cómo se construye, yo una curiosidad desde la ignorancia, cómo se construyen, entiendo que con mucha documentación, los diálogos en personajes de la época? Que es muy difícil, yo lo veo muy difícil. Eso es algo que me han alabado, por decirlo Sí, de una forma. Casi por eso te todo lo que digo. construyo muy bien los diálogos. Me sale muy natural, me pongo en el personaje, me pongo cómo hablaría yo, con un diálogo normal. Por ahí como Pero es en muy difícil hablar como una abadesa de... Es ponerte en la época, Sí. en el lugar, y si has leído, como he leído yo, mucha literatura de la época, se te hace fácil dominar el lenguaje y ese lenguaje traduce un pensamiento. Entonces, yo te digo, yo me he leído el Mío Cid, el poema del Mío Cid, en el castellano de la época antigua, cuando tenía 14 años. Y lo he leído en castellano del siglo XII. Y lo he entendido perfectamente bien. Entonces, eso es una de las cosas que te hace meterte en el personaje y el diálogo natural. Y lo mismo según la época. Vas aumentando y te vas, digamos, los costumbrismos. Hay que tener mucho cuidado en no hacer anacronismos. Claro. Por ejemplo, no se te ocurra decir en un libro que está hablando del siglo XII, en un banquete que hacen en Sevilla, por ejemplo, que hacen una ensalada con tomate. Claro. Pero he visto errores de esos yo, en muchas novelas, libros que he leído, meter, sí, elementos que en esa época no se conocían. No existían, claro. No existían, no se conocían. El tomate viene de América. Y eso es lo que tienes que tener cuidado. Y lo de construir el diálogo, sí, que por lo visto se me da bien, porque me lo hacen notar la mayoría de los lectores. Pero es eso, yo me pongo en el personaje, cómo sentiría, cómo pensaría. Entonces, si estoy hablando, por ejemplo, ahí, en ese libro, no, en ese no, ese en otro, de un joven de 17 años, que en esa época, y además judío, con una educación que tenía mucho más, encuentra una chica desnuda, una dama desnuda, en el medio de un río, semi-ahogada, y yo me pongo, recuerdo mi adolescencia, y yo me pongo con 17 años, te encuentras, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? Y en ese momento que había una concepción más mágica del mundo, ¿no? Que todavía, pues lo que hoy conocemos como mitos, como cuentos, pero entonces los mitos, una ninfa, una náyade, eran más. Entonces me meto en él y entonces hablo y me expreso como yo supongo que debería hacerlo. Entonces, claro, no puede pensar igual un chico de 17 años judío que un noble de 40 alemán. Claro. Entonces, bueno, para mí es eso. No sé si es que sea fácil o difícil, pero a mí no me resulta difícil. Pues está muy bien logrado. Está adelantando un poco de la idea que tienes para... Sí. El personaje que he mencionado es de otra novela. Sí. Y además lo dices con especial ilusión. Creo que digo que lo mencionas con especial ilusión, ese nuevo libro. Sí, me ha gustado. Lo veremos pronto. Sí, eso espero. Tu círculo cercano, porque yo siempre digo que el círculo cercano de uno es el mayor crítico. Sí. ¿Leen tus libros? ¿Qué te dicen? Bueno, vamos a ver, el círculo cercano siempre hay una catatimia afectiva que es evidente. Pero bueno, mis principales admiradoras son mis hijas, que no son lectoras, pero se leen todos mis libros. Y después tengo, al cual está dedicado, es en particular una gran amiga de toda la vida, hace 50 años, que es una mujer muy culta, filóloga, y es la que me hace la primera lectura. Yo cuando tengo un manuscrito se lo hago a ella. Se lo manda a ella directamente. Y supongo que no me engaña, porque somos muy amigos y me diría la verdad. Si me diría, Fernando, esto no me gusta, o está pesado, o es un tostón, o mira, y ella siempre le gustan mucho. O sea, ese primer círculo que me dices tú, más íntimo, pues
alguna vez algún libro, por ejemplo, me han hecho una crítica. ¿Sí? Sí, por ejemplo, en Conspiración y muerte en el Vaticano, alguno no lo ha entendido, le ha parecido la lectura un poco complicada y otros sí les ha gustado. Por eso te digo que algunos son muy transversales y otros no tanto, van dirigidos quizás más a un público que a otro. Yo creo que eres un gran ejemplo de que para escribir bien hay que leer mucho. Además ya lo has dicho, que desde pequeño... Sí. En la actualidad, ¿qué lees? Bueno, en la actualidad sigo leyendo novela. Durante muchos años, yo soy médico también, he estado un poquito sumergido en la lectura profesional, Claro. más que en la lectura de la literatura no médica. Y ahora últimamente, pues sí, leo, digamos, qué escritores me gustan a mí actuales. Te diría Pérez Reverte, es uno de los que me gusta mucho. Novelistas así más, pues Ken Follett me gusta también. Bueno, Te ríes porque te hice yo una comparación en la... precisamente, Umberto Eco. Sí, por supuesto, por supuesto. Me gusta mucho. Y pues eso, a veces he encontrado algún libro poco promocionado de un autor absolutamente desconocido y me ha sorprendido sí. por la calidad narrativa que he encontrado. Pero Se publican 100.000 libros al año, con lo cual es normal que alguno pase desapercibido. Sí, yo creo que en esto hay mucho de oportunidad, Sí. como todo en la vida, Por ahí se te presenta una circunstancia favorable y de pronto un libro se hace bestseller porque a veces por circunstancias que no te explicas cómo, Se alinean los astros. Sí. Pues Fernando, me ha encantado hablar contigo, me ha encantado leer tu libro. Estoy deseando saber qué pasa con Isabela o qué vas a crearnos, que lo veremos muy pronto. Así que te agradezco mucho la confianza en nosotros y que hayas estado aquí. Me lo he pasado muy bien leyendo el libro y charlando contigo. Ha sido mutuo. Muy amable. Hasta ahora.